Bien, entonces les decía que en el Ecuador esta nota lo publica mongabay.com el día 25 de junio del 2024, en la que destaca que bandas criminales, narcotraficantes, los lobos se abren al negocio de la minería ilegal en la provincia de El Oro. Vaya checando esto. La carretera que conduce hacia el Parque Nacional Podocarpus serpentea entre montañas boscosas que parecen extenderse infinitamente hacia el horizonte. Con una superficie de 1.463 kilómetros cuadrados, este parque se extiende desde las estribaciones orientales de los Andes hasta lo que es la selva tropical, abarcando una extensión las provincias sureñas, el de Loja, al oeste, y Zamora Chinchipe, al este del Ecuador. Cubre entonces todo lo que es el páramo a 3.600 metros cuadrados o 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, hasta inclusive lo que es el bosque tropical a 900 metros con cascadas y rocosos ríos cristalinos como el denominado Bombuscaro. Pero ni siquiera este lugar remoto que lleva el nombre del único género de árboles coníferos en Sudamérica ha escapado a la ola de crimen que azota el país, ya que el crimen organizado, el grupo criminal conocido como los lobos, ha extendido su control hasta el corazón del parque en los últimos años. Según informes de inteligencia consultados en septiembre del año pasado en Mongabay, por Mongabay y el medio de investigaciones ecuatoriano Código Video, alrededor de unos 2.200 personas que trabajan, ecuatorianos, así como peruanos, colombianos y venezolanos, trabajaban ilegalmente en una decena de sitios mineros diferentes dentro del parque. Entre ellos se encontraban quienes cargan dinamita para volar rocas y abrir túneles, carretilleros y trituradores de rocas, así como quienes han suministrado alimentos, gasolina, drogas como la cocaína, marihuana e incluso trabajadoras sexuales. Los lugares eran tan remotos en una zona conocida como San Luis, en lo profundo del parque, en mención que tropas militares especialmente entrenadas para operar en esta selva tardaron unas 12 horas a pie en llegar al área. Asimismo, de acuerdo con informes, cada minero está obligado a pagar una extorsión llamada vacuna de hasta $1.000 mensuales a la banda Los Lobos, que vende drogas y contrabandea armas y explosivos desde el vecino país peruano. Pero ha habido cierta resistencia al dominio de esta banda. Los informes consultados por Mongabay y Código Vidrio indican que a finales de febrero de este año 4 miembros de la banda murieron en enfrentamientos con mineros que se han negado a pagar esta vacuna. En represalia, los lobos han matado a 2 hombres que presuntamente eran familiares de los mineros y vivían en comunidades en cercanías al área protegida. Podocarpus es solamente una de las últimas conquistas de la banda, debido al reciente auge de la minería ilegal de oro en Ecuador y al creciente valor del mineral en los mercados internacionales. La extracción en todo el país cada vez atrae más y más y más a los criminales. Los documentos de inteligencia militar, policial, así como información suministrada por 3 oficiales y agentes parecerían confirmar que la banda Los Lobos son la banda dominante en el país, por delante de aquel grupo rival y narcotraficante Los Choneros.
Estas organizaciones criminales dedicadas al negocio están ampliando su cartera de servicios a otras actividades delictivas. Lo dice Renato Rivera, quien es coordinador técnico del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, organización social que investiga el tema en el país. Sobre todo, no solamente se han dedicado al tráfico de cocaína desde Colombia hacia los puertos, sino también a controlar y extorsionar las operaciones mineras ilegales en el país, especialmente en la Amazonía y en las tierras altas, a donde se han expandido de manera considerable, agrega. Para este especialista en seguridad chileno, Pablo Ceballos, el control de las operaciones mineras ilegales por parte de las bandas es parte de una tendencia emergente de diversificación de los mercados criminales. En regiones como Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia, estas actividades están siendo controladas por redes criminales y organizaciones transnacionales que someten a las personas a la extorsión, la explotación y la semi-esclavitud, además de causar una devastación ambiental importantísima, dijo así Ceballos, ex oficial de inteligencia policial chilena, a el medio Mongabay y al propio Código Vidrio. Los lobos se apoderan de la fiebre del oro. Durante los últimos 7 años, la banda ha estado involucrada en esta minería ilegal de oro en hasta 7 provincias en el país, desde Imbabura en el norte, Napo, Orellana y Sucumbíos en el noroeste amazónico, hasta Azuay y Zamora Chinchipe en el sur. Según entrevistas y documentos de inteligencia consultados por el medio en mención y Código Vidrio, en estos lugares se han extorsionado o desplazado a los mineros para tomar el control, mientras se apodera de toda la cadena de suministro. Los lobos han llegado armados hasta los dientes a este lugar que alguna vez fue pacífico, le dijo un funcionario que conoce muy bien la actividad en el Parque Nacional Podocarpus. Cargamentos de armas incautadas por las Fuerzas Armadas en Ecuador en el foco de minería ilegal de oro del cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de la Azuay, sur del Ecuador. Agrega que hay mucho oro en San Luis, donde se realiza la minería. En Podocarpus, la gente dice que se puede ver las líneas de oro en toda la tierra. El atractivo del oro, descubierto por una compañía minera extranjera a finales de la década de los 70, pero nunca explotado antes de que se creara el parque en 1982, no ha disminuido. La gente recuerda dónde está y lo busca. Así al menos dice otro guardaparque que pidió no ser identificado. El parque alberga 1.200 especies de plantas endémicas, así como el poco común oso de anteojos u oso andino, el tapir de montaña o danta, el puma, el jaguar, el venado más pequeño del mundo, el pudú del norte. A este parque solamente se puede acceder por senderos en 4 puntos de entrada en su perímetro. En su interior el terreno es tan accidentado y la vegetación tan densa que pocos, salvo los guardaparques, saben cómo transitar. Los lobos han intentado sin éxito entrar en sectores controlados por grandes grupos de mineros ilegales en Zamora. Así señala bajo anonimato un agente de inteligencia militar que sigue sus rastros en la provincia de Zamora Chinchipe. En estas áreas, especialmente en el parque, los mineros han establecido una presencia armada y tienen amplias redes de informantes que monitorean y advierten la llegada de desconocidos. A finales de febrero,
el medio Mongabay acompañó a un convoy militar a uno de los puntos de entrada del parque conocido como Loyola. Soldados del batallón número 17 de Selva estaban acampando en la entrada suroeste del parque. Gary Fuentes, un capitán del batallón, asegura que recientemente decenas de personas escaparon del parque por un puente de cuerdas, entre ellos venezolanos, colombianos, mientras que los soldados del batallón se habían adentrado en busca de miembros de la banda y mineros. Cientos de metros en el interior del área protegida, a orillas del río San Luis, las huellas de la retroexcavadora conducían hacia el parque y los soldados detuvieron a un puñado de hombres y mujeres para registrarlos mientras bajaban por el curso de agua hacia la salida del puente de cuerdas. Uno de ellos, Jackson Guevara, de 29 años, dijo que había caminado 4 horas desde donde afirmaba haber estado buscando oro en los relaves dejados por las excavadoras. Negó cualquier participación en actividades delictivas, diciendo que solamente intentaba mantener a su familia. La situación era muy difícil, no tuvo suerte y han encontrado oro. Lo único que había hecho fue endeudarse comprando comida, lo dice al medio Mongabay. En un buen día podría ganar unos $300, pero a veces pasan 3 o 4 días sin ganar absolutamente nada. Muchos de los jóvenes que han quedado desempleados debido a la pandemia del COVID se han volcado a la minería ilegal o se han unido a bandas criminales. En marzo del 2024 la tasa de empleo adecuado en el país, es decir, los trabajos que pagan más que el salario mínimo, era precisamente el 34,4%. Ha pensado que mucho en cómo afecta al parque, pero no existe otro lugar para trabajar, lo dice Guevara. Los soldados lo dejaron pasar junto con los otros hombres y mujeres que habían dicho ser solamente trabajadores y cocineros. La minería de oro en ríos, conocida como la minería aluvial, no es nueva en la región, comenta Sijo Sevilla, de 55 años, un guardaparque que ha pasado 37 años protegiendo el parque Podocarpus, pero asegura que en los últimos años esta ha crecido porque, más allá de la contaminación y la destrucción que causa, ahora hay una mayor proliferación de delincuencia, dijo. Ha habido una rápida expansión de la minería ilegal de oro en Ecuador. Recientemente, que en el 2021 cubría 7.495 hectáreas de tierra, más de 10.000 campos de fútbol, lo que esto representa un incremento del 300% desde el 2015, según datos del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina. Este rápido aumento ha impulsado por los precios récord del área del oro internacional. Ha atraído a las bandas del narco más poderosas del Ecuador hacia este lucrativo negocio, que también les permite lavar más fácilmente las ganancias del tráfico de coca. La promesa del dinero fácil también fomenta tanto la minería se infiltre fácilmente en las aldeas pobres que viven de la agricultura, particularmente en comunidades indígenas donde los hombres jóvenes llenos de dinero de la minería a menudo gastan sus ganancias en alcohol, mientras que las mujeres se involucran en relaciones con extranjeros que luego se van a la siguiente mina, a veces dejando niños atrás. Los líderes comunitarios que se oponen a la minería, como el presidente de la Federación de Shuar en la región de Zamora Chinchipe, Washington Tigui, de 50 años, enfrentan amenazas de muerte si es que hablan al respecto. Se aparece en medios y los mineros siempre están buscando
a quien esté haciendo alboroto, como pasó con el compañero José Tendetza, comenta así, refiriéndose a un líder shuar que se oponía a la mina de cobre legal Mirador, en la misma región, y que fue asesinado en 2014. Tiwi dijo que la reciente presencia de sicarios que trabajaban para las bandas hacía casi que sea mucho más peligroso hablar. Se diría que es un minero y este líder realmente estaría jodiendo. Podría pagar para resolver este problema, dice Tiwi, cuya comunidad Kim creó la reserva protegida Tiwi Nunca de 5.497 hectáreas en el margen del Parque Nacional Podocarpus. A nosotros, los líderes, nos amenazan, pero las autoridades hacen la vista gorda debido a sobornos y detrás de eso estaría el crimen, agrega Tiwi. Los informes sobre la presencia de los lobos se remontan desde el 2019, pero las autoridades, especialmente los militares y la policía, enfrentan problemas para combatir sin que se filtre información sobre sus operaciones. Una fuente de inteligencia que habló con Mongabay y Código Vidrio, bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo lo siguiente: el grupo ilegal Los Lobos tienen redes de colaboradores integradas, entre otros, por autoridades locales, policías y fiscales. Los investigadores policiales y militares advierten en sus informes que algunos funcionarios municipales, regionales y policiales parecen ser accionistas de concesiones mineras ilegales y utilizan su poder político en su beneficio. ¿Por qué tanto poder los lobos? ¿Quiénes colaboran a cambio de dinero? ¿Cómo se mantienen en silencio y no intervienen por miedo? Dice la fuente. El crimen violento se ha disparado en el Ecuador con un aumento de 6 veces en la tasa de homicidios en los últimos 3 años, según el estudio de Fernando Carrión, experto en seguridad del Organismo Internacional de Educación e Investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador Raflaxo, en Quito entre 2020 y 2023. La tasa pasó de 7,84 homicidios por cada 100.000 habitantes a 47,28. Alarmante. La demanda global de cocaína ha transformado a las bandas locales en Ecuador en empresas criminales multimillonarias, respaldadas por los cárteles mexicanos que han traído su brutalidad característica, evidentemente feroz, guerra de bandas en las cárceles que también se han extendido a las calles. Además, la economía dolarizada de Ecuador y su ubicación entre los mayores productores de coca del mundo, Colombia y Perú, lo han convertido en un punto muy atractivo de tránsito ideal para mover drogas hacia Estados Unidos y Europa. La economía dolarizada. En el 2023, Ecuador tenía el 11º puntaje de criminalidad. 2023, más alto del mundo. En enero, el presidente Daniel Noboa ha calificado a 22 bandas criminales como terroristas, autorizando a los militares a neutralizarlas, menos a unas cuantas, por supuesto, dentro de los límites del derecho internacional humanitario. De estos grupos, solamente los lobos han logrado dominar el lucrativo negocio del comercio ilícito del oro, los lobos. La policía ecuatoriana dice que los lobos es el principal sospechoso de los recientes asesinatos de 2 alcaldes locales que se oponían a sus actividades de minería ilegal. José Sánchez, de 52 años, fue abatido a tiros por sospechosos vestidos con uniforme de militar, cascos y chalecos antibalas mientras salía a trotar con un guardia de seguridad en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
un centro de minería ilegal en la provincia de Azuay, en el borde de los Andes, en el sur del Ecuador. Ambos fueron asesinados en el lugar el día 17 de abril con más de 20 disparos. Sánchez era un crítico abierto de los lobos y había sobrevivido a 2 atentados el año pasado. El alcalde había estado coordinando una operación a gran escala con los militares y la policía para desmantelar los bastiones criminales de los lobos en sectores clave del cantón que limita con la provincia de El Oro. La policía alega que el asesinato fue una represalia al arresto a finales de marzo de Vicente Angulo, conocido como Comandante Vicente, uno de los cabecillas de los lobos en Camilo Ponce Enríquez. Angulo había estado prófugo, acusado de crimen organizado, y enfrentaba un juicio junto con otros 5 miembros de la banda. Desempeñaba un papel vital, extorsionando a los mineros, según los informes de inteligencia conocidos por Mongabay y Código Vidrio, mientras coordinaba también el envío de explosivos y armas de contrabando desde el sur hacia otras provincias del país donde la banda ha aumentado su presencia. El predecesor de Sánchez, el exalcalde de Valdor Bermeo, también fue atacado en febrero del 2023 por sicarios que lo hicieron gravemente con disparos. No fue el primer intento. Un año antes, un atentado a una mina propiedad de Bermeo dejó 3 muertos y 5 heridos. Los actos de extrema violencia se han intensificado desde el 2023, mientras las Fuerzas Armadas del Ecuador han golpeado a los lobos en una serie de redadas, incautando armas en Camilo Ponce Enríquez. 2 días después del asesinato de Sánchez, sospechosos en motocicleta mataron a tiros a Jorge Maldonado, alcalde del vecino cantón de Portobelo, en la provincia de El Oro. Maldonado era un empresario minero y tenía intereses en al menos 2 minas de oro en cantones de la provincia de Azuay, con una tradición minera que se remonta al siglo XIX. Portobelo es un centro de procesamiento y refinación de oro, pero también de lavado o legalización del activo extraído ilegalmente. El oro lava el dinero sucio. Ceballos explica que el oro obtenido ilegalmente se lava a través de empresas fachada que el Estado no puede ni tampoco controlar. A pesar de las regulaciones, controla el lavado de dinero. En los últimos años, dice, el oro se ha convertido en la moneda más valiosa en el mundo criminal, dada la increíble facilidad con la que puede involucrarse o introducirse en la economía legítima en todo el mundo. Esta tendencia, respaldada su teoría, compartida por experto en seguridad Douglas Farah, presidente de la firma internacional de servicios de investigación y consultoría Consultant, de que América Latina está experimentando una tercera ola de crimen transnacional. Las bandas ilegales se han caracterizado por su capacidad de evolucionar rápidamente, por su naturaleza transnacional, por sus enfoques en fortalecer su marca y la creación de una compleja red de relaciones e interconexiones entre diferentes entidades criminales. Así fue como analiza Ceballos. Advierte que los lobos vinculados al poderoso negocio, al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, no solamente está diversificándose rápidamente su cartera criminal dentro del país, sino que también está cruzando fronteras nacionales. Agrega que hay evidencia de que el grupo está activo en Chile, Perú, Colombia, donde sus líderes
han formado alianzas con bandas locales y grupos armados, especialmente en zonas de frontera. Además, los lobos también extraen oro de la región de Buenos Aires, en la provincia norteña de Imbabura, de donde se origina la banda. Según una fuente de inteligencia, transporta el oro unos 1000 kilómetros hacia el sur a las ciudades de Portobelo y Camilo Ponce Enríquez, donde las refinerías funden el mineral en lingotes de oro de 18 quilates. Los conductores de camiones supuestamente pagan sobornos para evadir los controles policiales, llevando entre 40.000 y 60.000 dólares por viaje para pagar a las autoridades, asegura la fuente. Y continúo, pero los lobos no solamente extraen oro de alrededor de 20 minas ilegales, también lo obtiene de la extorsión en más de 2 docenas de concesiones mineras legales en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Para esto impone una cuota de entre 300 y 900 dólares a cada minero ilegal que quiera trabajar, como especie de acción o participación en el negocio como tal. Todas estas actividades criminales le generan a los lobos unos 3,6 millones de dólares al mes, unos 43,2 millones de dólares al año, según las cifras citadas en los informes de inteligencia compartidos con el equipo periodístico de Mongabay. De vuelta en los márgenes del Parque Nacional Podocarpus, la vida en la comunidad shuar de Kim continúa a su ritmo bucólico. Por la tarde, noche, las familias se bañan en las frescas aguas del río que da nombre a la comunidad, que fluye desde las montañas detrás del pueblo. Todavía está limpio, a diferencia del río Yacuambi, muy contaminado por los relaves de la minería ilegal, y que marca la entrada a la comunidad indígena que está conectada a una carretera principal. Para Tiwi, cuyo nombre shuar Quiro significa una rama cuyo canto anuncia la lluvia, la minería ilegal no solamente contamina el agua de su río, sino también la forma de vida tradicional de su pueblo, antes libre del abuso de drogas y alcohol y la influencia corrosiva de los foráneos que ofrecen dinerito para explotar sus tierras. Consciente del riesgo existencial, Tiwi dice que todo lo que puede hacer es enfrentarse a la minería y tratar de reforzar la identidad cultural shuar. No hacer nada, asegura, significaría el fin de su cultura. Tengo a mi esposa, a mis hijos, no quiero perder mi vida, tengo que luchar por ellos, dijo. Este artículo tomado de mongabay.com.